Buenas noches, mi nombre es Joana Andrade y voy a hablar acerca de la resolución de 5 ejercicios de ingeniería de procesos. En el primero se nos da una reacción global que se utiliza para la producción de sulfato de sodio y se quiere determinar si es que esta reacción es termodinámicamente factible, para lo cual se necesita calcular la energía libre de Gibbs de la reacción. Para esto necesitamos calcular la energía libre de Gibbs de los productos y la energía libre de Gibbs de los reactivos. Así que como el ejercicio no nos proporciona datos de la energía libre de Gibbs de cada uno de los componentes que forman parte de ella, se debe buscar estos valores y para hacer esto buscamos los valores de la energía libre de Gibbs de formación a una temperatura de 25 grados centígrados. Y calculamos cuál sería la energía libre de Gibbs de los productos simplemente sumando la energía libre de Gibbs de el cloruro de calcio y la energía libre de Gibbs del sulfato de sodio, que es este de aquí. Asimismo, para la parte de los reactivos, sumaríamos la energía libre de Gibbs del cloruro de sodio, multiplicando esta energía libre de Gibbs por 2, porque según la ecuación balanceada tenemos 2 moléculas de cloruro de sodio, y le sumamos a esta la energía libre de Gibbs del sulfato de calcio. Y una vez que tenemos estos datos, operamos entre ellos y sacamos la energía libre de Gibbs de la reacción. Ahora, dado que este valor es positivo, esto quiere decir que la reacción es no espontánea y por lo tanto no es termodinámicamente factible. Así que para ello, en el literal B lo que se nos dice es que tenemos que plantear una ruta alterna. Para esto consideramos dos reacciones que nos dan, por su parte, una la formación del sulfato de sodio y la otra la formación del cloruro de calcio, que son las que se presentan aquí. Ya, ahora, para obtener una reacción global se opera entre estas dos, eliminando los componentes que se encuentran en productos y en reactivos. Y en el caso de que se hubiese presentado componentes que se repitan en la parte de productos o en la parte de reactivos, entonces simplemente se les añade, por ejemplo, un coeficiente de 2, si este se encuentra una vez en la ecuación de arriba y una vez en la ecuación de abajo. En este caso, lo único que se tuvo que hacer era eliminar el ácido clorhídrico. Y esta es nuestra reacción resultante. Ahora, en el literal C se nos dice que debemos nosotros saber si es que estas reacciones, o bueno, ya tenemos la reacción global, esta reacción es termodinámicamente factible, para lo cual hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el literal A. Es decir, consideramos la energía libre de Gibbs de formación de cada uno de los componentes que participan en nuestra reacción y calculamos la energía libre de Gibbs del sistema, que como es negativa, esto quiere decir que la reacción es termodinámicamente factible y bueno, es espontánea y es termodinámicamente factible. Y esta sería la resolución del ejercicio número 1. Ahora, para pasar al ejercicio número 2, este lo tenemos aquí en la segunda hoja. Y en este ejercicio, en cambio, a nosotros se nos pide generar una red, perdón, generar un proceso de separación de los componentes mostrados en la tabla, que son estos de aquí. A cada uno se lo denota con una letra y su identidad se encuentra al lado. Ya, y también nos dan unas reglas, que son heurísticas en las que nos podemos basar para generar el proceso o generar el diagrama que se encuentra en la parte de la derecha. Entonces, para facilitar este proceso, lo que hacemos es recopilar información en función a lo que nos dice cada uno de los literales. En el primero nos dice, separar los componentes más abundantes. Primero, podemos identificar esto en función de la cantidad relativa en base de peso que se nos da en la tabla. En base a esto identificamos que los más abundantes son propileno, ácido clorhídrico y cloruro de alilo, que son los componentes denotados como E, F y como C. Ya. Ahora, también se nos dice que es recomendable hacer las separaciones más difíciles al final. Para identificar cuáles componentes son más difíciles de separar, podemos ver el punto de ebullición, ya que los componentes que presentan un punto de ebullición cercano son difíciles de separar entre sí. En este caso, nosotros presentamos el cloro y el propileno, porque tienen un punto de ebullición cercano, es decir, la separación entre el componente D y E va a ser complicada. Asimismo, también sería difícil separar componentes que se encuentran en baja proporción con respecto al medio y por lo tanto sería difícil la separación tanto del componente A como del componente B, ya que su cantidad es mucho menor en relación a la presentada por los otros componentes.
También el literal C nos dice que es recomendable separar los compuestos de bajo punto de ebullición primero. Estos son los tres últimos que se muestran en la tabla, es decir, cloro, propileno y ácido clorhídrico. Y asimismo, también nos dicen que es conveniente separar los agentes más corrosivos primero. Así que aquí nosotros, si es que analizamos la identidad de todos estos componentes, sabemos que el ácido clorhídrico y el cloro son los más corrosivos. Ahora, contrastando la información que se nos dio en las heurísticas, nosotros podemos definir el proceso que se ve en la derecha. Para hacer esta primera separación nos basamos en, en lo que nos decía la heurística C. La heurística C dice separar los compuestos de bajo punto de ebullición primero, que son los que se observan aquí, los componentes D, E y F. Ahora, ¿por qué no considerar lo que decía la heurística A? Porque se lo contrastó con lo que decía la heurística B, de que es recomendable hacer la separación de los componentes más complicados al final. Y en la heurística B nosotros vimos que a pesar de que el propileno se encuentra en una alta proporción y por lo tanto sería más conveniente separarlo al principio, también nos decía que este tiene un punto de ebullición cercano con respecto al cloro y por lo tanto su separación es complicada, así que sería conveniente dejarlo hacia el final. Ya. Además, si es que se respeta esto que dice la heurística C, también se está cumpliendo con lo que dice la heurística D, que es separar los componentes más corrosivos primero, porque el ejercicio hablaba brevemente acerca de la formación del cloruro de alilo, por lo tanto se puede considerar que este es el componente principal o un componente importante dentro del procedimiento. Y cuando nosotros hacemos esta separación en el primer bloque, es decir, la separación de D, E y F, de A, B y C, entonces nosotros estamos separando al cloro y el ácido clorhídrico que se encuentran en la parte de arriba con respecto al cloruro de alilo que se encontraría en la parte de abajo, que es el componente C. Y bueno, el resto del proceso lo que hace es seguir con lo dado con por la heurística C, que nos dice que nosotros debemos mantener, o bueno, realizar la separación de los componentes más difíciles al final. Y así que separamos al final E y D y al final también separamos A y B. Y esta información se encuentra resumida en la parte de la derecha, aquí en la conclusión. Ya, luego nos dice que debemos comparar nuestro procedimiento planteado con un diagrama del proceso. Este diagrama del proceso no solamente considera etapas de separación, sino que también considera como tal todo la interacción entre los reactivos que se encuentran en el procedimiento. Es decir, por ejemplo, se cuenta con un reactor, con un calentador, con un enfriador, y hacia el final también se ven las etapas de separación. Por ejemplo, tienes una segunda destilación. Ahora, si comparamos esta sección con nuestro proceso original, nosotros vemos que tiene cierto parecido. Por ejemplo, aquí se está prefiriendo separar el cloruro de alilo y se dejan estos dos componentes a un lado sin separar. Estos componentes son los componentes A y B, de los que decíamos que su separación es complicada. Y de hecho, esto que se está haciendo aquí, porque aquí tendríamos el componente C, tendríamos el componente A, B, y aquí tendríamos A, B y C. Bueno, aquí tendríamos A, B y C. Bueno, ahí se tendría que se tiene A, B y C. Ya, y si es que nosotros subimos, vemos que es lo mismo que nosotros teníamos aquí. Tengo los tres componentes, separo el cloruro de alilo de los otros dos componentes A y B, que vendrían a ser el dicloropropano y el dicloruro de acroleína. Ya, asimismo, hay que recalcar que sí existe diferencia entre el diagrama del proceso presentado en nuestro diagrama, ya que se hace una separación del cloro del propileno. Aquí en esta corriente se puede identificar la separación, dado que aquí tenemos una corriente que tiene ácido clorhídrico que después es separado de propileno y por lo tanto aquí debió existir una separación del cloro con respecto a estos dos componentes, es decir, hubo una separación del cloro con respecto al propileno que nosotros no hicimos en nuestro diagrama o que no se hizo en nuestro diagrama porque decíamos que sus puntos de ebullición eran cercanos y que por lo tanto la separación iba a ser complicada. Pero igual se debería estudiar el proceso un poco más a fondo para definir como cuán conveniente es o no realizar la separación al principio. Y bueno, igual esto se encuentra resumido en el cuadro, en este cuadro de texto a la derecha del diagrama de proceso.
Ahora, en el ejercicio 3, en cambio, también hablamos de la separación de cuatro componentes, cuyas identidades no se nos dicen, pero se identifican como A, B, C y D. Y nosotros tenemos que plantear secuencias de separación de estos procesos. Se planteó en este caso 3 secuencias de separación. Y para cada una de estas secuencias debemos determinar si es mejor que la separación de los componentes se dé por destilación o por destilación extractiva. Es decir, si es más conveniente que, por ejemplo, en esta secuencia, esta columna sea de destilación o sea una columna de destilación extractiva. Para eso, estas cosas, bueno, esto es presentado como opción 1 destilación, opción 2 destilación extractiva. Y ahí para esto nosotros contamos con modelos reducidos, que son los que se encuentran aquí, que nos ayudan a tener una aproximación del costo. Entonces, se debe utilizar esta ecuación o estas dos ecuaciones para cada una de las columnas, definiendo cuál es la más económica. Y al final hacer una comparación de las 3 secuencias para la separación planteadas y determinar igualmente cuál es la más económica. Así que bueno, vamos a hacer el proceso con la secuencia 1. Y bueno, es importante tener en cuenta que dentro de la ecuación se cuenta con el flujo de la corriente, que va a depender de en qué parte del proceso uno se encuentre. Por ejemplo, al principio vamos a partir de lo dicho en el ejercicio, que son las 1000 libras mol por hora. Y también tenemos este valor de aquí, que es alfa, que es la volatilidad relativa, que depende de qué componentes se estén separando y de depende de en qué opción se esté trabajando. Por ejemplo, nos dan los valores de la volatilidad relativa para la separación de A y B, BC y CD en la opción 1 y asimismo estos valores, pero para la opción 2. Ya. Así que ahora vamos a hacer este proceso con la primera de las secuencias planteadas. Ya. En esta secuencia lo que se propone es primero separar el componente A del resto del resto de los componentes, el componente B del resto y al final la separación de los dos últimos que son C y D. Ya. Entonces, aplicamos primero la fórmula de la opción 1, que viene a ser los 50 ya señalados en la casilla de H11, bueno, ya escritos en la casilla de H11, multiplicados por el flujo, que es lo que se ve aquí en la fórmula, y dividido en la opción 1, la volatilidad relativa que existe entre los componentes A y B, que son los componentes clave. Es decir, entre estos de aquí se va a dar la separación, aunque se presenten más componentes en el proceso, o en la corriente 2, por ejemplo, que se presenta B, C y D, pero la separación se va a dar entre A y B. Esto se puede asumir por el orden de las letras, ya que no se conoce la identidad de los componentes. Ya, asimismo hacemos esto para la opción 2, solamente que utilizamos la fórmula que se presenta aquí. Entonces sería 60 por el flujo, que viene a ser el mismo porque estamos en el inicio del proceso, y está dividido para la volatilidad relativa que existe entre A y B para la opción 2. Y comparando los costos entre opción 1 y opción 2, determinemos que la más factible es la opción 1, por cuestiones de costo. Ya, aquí mismo en la columna 2 también se identifican los componentes clave entre los cuales se va a tomar el valor de la volatilidad relativa. Y asimismo es necesario tener en cuenta que el flujo ya no va a ser el mismo porque estamos separando uno de los componentes que teníamos al principio, que era el A. Y por la tabla sabemos la proporción de este en relación a nuestro flujo de la corriente. Entonces sabemos que de las 1000 libras mol por hora, 0,1% de estas eran del componente A. Entonces sabemos que 100 libras mol por hora eran del componente A. Y por lo tanto, nuestro nuevo flujo de la corriente en este punto son 900, que es el valor que se observa aquí. Entonces, con este nuevo flujo, utilizamos otra vez la ecuación de la opción 1, reemplazamos con el flujo que ya conocemos y la volatilidad relativa entre C y B para esta opción, y asimismo en la opción 2, volatilidad relativa entre C y B y el flujo que ya conocemos, y determinamos que lo más factible económicamente es utilizar la opción 1. Asimismo, se vuelve a hacer el procedimiento del flujo para para la columna 3, se sacan los valores para opción 1 y opción 2
y se ve cuál es la más conveniente económicamente. Y con esto sacamos la secuencia de separación óptima. Entonces vemos que el proceso va destilación, destilación y destilación extractiva. Y este mismo procedimiento se vuelve a repetir tanto para la secuencia 2 planteada, que plantea primero la separación de D, luego la de C y luego de los componentes A y B, y para la tercera secuencia planteada en la que se divide primero A y B, luego C y D, y luego la separación de A y B por un lado y C y D por el otro lado. Y se calculan los costos totales en cada una de las secuencias. Al comparar estos costos totales, que vienen a ser las sumas de los costos de las opciones, se determina que la más económica es la secuencia número 2, es decir, la que primero separa D, luego C y luego A y B. Y esta es la conclusión mostrada acá de nuestro ejercicio. Ya, ahora vamos a pasar a la resolución del ejercicio número 4. Ahora, para el ejercicio 4, lo que se nos pide es encontrar la cantidad necesaria de las utilidades, es decir, de agua de enfriamiento y de vapor de calentamiento para esta red de intercambio de calor, o bueno, para este proceso en donde existen corrientes que intercambian calor entre sí. Bueno, más bien es un proceso en donde podemos ver las temperaturas de entrada y salida de cada una de las corrientes. Bueno, pero es decir, cuánta agua de enfriamiento y cuánto y cuánto vapor de calentamiento sería necesario en este proceso. Para esto, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar las corrientes que forman parte del sistema, así como si es que estas son calientes o frías. Sabemos que una corriente es caliente si es que parte de una temperatura más alta y va hacia una temperatura más baja porque se está enfriando, y es fría si es que parte de una temperatura más baja y va hacia una temperatura más alta porque se está calentando. Y bueno, entonces identificamos las corrientes que se encuentran dentro del gráfico y anotamos sus temperaturas de entrada y de salida. Asimismo, también se cuenta con el flujo de calor en cada uno de los casos. Por ejemplo, en esta de aquí, que va de 90 hasta -120 y cuenta con este valor de aquí, que es el flujo de calor, que es de 20, que es lo que se está notando en la tabla. Y asimismo para el resto de las corrientes. Y como conocemos la temperatura de entrada y salida, es decir, conocemos la variación de la temperatura y este flujo de calor, podemos calcular la variación de la entalpía o la entalpía. Ya. Ahora, para resolver el problema, lo primero que se debe ajustar es el valor de nuestras corrientes calientes para que éstas consideren el delta T mínimo establecido, que es de 10, que se plantea ya en el ejercicio. Entonces ajustamos nuestros datos restándole 10 al valor de las corrientes calientes. Y una vez hecho esto, aquí, nosotros podemos tomar estos valores y plantear a partir de ello intervalos, estos valores de aquí. Ya. Para esto se ordenan los valores de el valor más alto hacia el más bajo. Y una vez que se encuentran ordenados, planteamos los intervalos. Y como estos intervalos, bueno, son en función de los valores de la temperatura, podemos calcular el delta T. Y con los intervalos vemos si es que estos se encuentran contenidos en cada una de las corrientes. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el ejemplo con este de aquí, que va de 80 hasta -100. Podemos ver si es que se encuentra dentro de el intervalo de la corriente J1, que va desde 80 hasta -130. Entonces vemos que va a ir subiendo desde -130, va a pasar por -100 y va a llegar hasta 80, y por lo tanto, este intervalo de aquí se encuentra dentro del de la corriente J1 y por lo tanto se señala aquí con un cuadro de color. Asimismo se hace para el resto de las corrientes y para cada uno de los intervalos. Y una vez que identificamos dentro de qué corriente se encuentran, podemos sacar los siguientes valores de aquí,
que se obtienen con la sumatoria del flujo de calor de las corrientes calientes menos el flujo de calor de las corrientes frías, dependiendo de dentro de qué corriente se encuentren. Por ejemplo, en este caso se consideraría simplemente el flujo del calor de la corriente caliente Hot 1 y el flujo del calor de la corriente fría Cold 2. Y una vez que se saque el valor con respecto a todas las corrientes marcadas, se puede determinar el valor de delta H, que vendría a ser simplemente la multiplicación de esto que nosotros estamos sacando, que es la operación entre el flujo de la corriente caliente menos el flujo de calor de la corriente fría, por la variación de la temperatura. Ahora, con esto que nosotros estamos calculando aquí, esta entalpía, vamos a realizar nuestra cascada para así obtener el pinch y después poder descubrir cuánta es la cantidad de calor que se necesita proporcionar y cuánta es la cantidad de calor que se necesita quitar. Ahora, entonces, para esto vamos a partir de un valor residual de cero y vamos a ir operando en diagonal. Se suma a este valor, se obtiene este, se suma a este valor, se obtiene este, y así sucesivamente. Es decir, se suma a este, se obtiene este. Se suman estos dos, se obtiene este, se suman estos dos, se obtiene este, y así sucesivamente. Luego debemos tomar el valor más bajo y hacer una segunda pasada. Ahora, vemos que no existe ningún valor negativo aquí y que tampoco estamos encontrando un pinche, es decir, no estamos encontrando un valor de cero en nuestra segunda pasada. Entonces, el hecho de que no exista un valor negativo en la primera pasada quiere decir que existe un exceso de energía que se le está proporcionando al sistema. Es decir, que de por sí le estamos dando al sistema más energía de la que necesita. Y por lo tanto, no se necesita una mer caliente, porque se supone que la finalidad de esta corriente sería proporcionar energía, que ya no necesitamos porque nuestro sistema tiene un exceso de energía. Y podríamos decir entonces que este valor de aquí es la cantidad de energía que se necesita eliminar del sistema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe este exceso de energía. Así que, pues también estamos trabajando en condiciones en las que de por sí nuestro sistema no es óptimo porque estamos dándole más energía de la que necesita. Ahora, esto con respecto al literal A. En el literal B, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos plantear una red de intercambio de calor. Sin embargo, como no identificamos un pinch, entonces no se pueden aplicar las reglas que ya se abordaron en clase, que era acerca de que existen tanto restricciones por encima y por debajo del pinch. Como no se puede identificar un pinch, entonces técnicamente se pueden conectar todas las redes calientes con las frías siempre y cuando se respete una restricción, que es que la temperatura de la corriente caliente en la salida sea mayor que la temperatura de la corriente caliente, de la corriente fría en la entrada. Esto para garantizar que se esté respetando esto de aquí, esto, o que exista por lo menos una diferencia de temperatura entre ambas corrientes que permita esta transferencia de calor. Y bueno, esta es la red de intercambio planteada en función de la cantidad de calor que podría proporcionar cada una de las corrientes. Y no se plantean restricciones por el hecho de que no se encontró un pinch. Y finalmente tenemos el ejercicio número 5, el ejercicio 11.19. En el ejercicio 11.19 lo que se nos pide hacer es identificar el costo de cada una de las redes de intercambio de calor propuestas. Son tres redes de intercambio de calor. ¿Ya? Y para que nosotros podamos hacer esto, lo que hacemos es identificar cuál es el costo de las utilidades, es decir, las utilidades más comunes, el agua de enfriamiento y el vapor de calentamiento, y asimismo cuál es el costo de los equipos, es decir, de los intercambiadores. Para ello, eso en cada una de las redes. Para ello, lo que debemos saber primero es cuánta agua de enfriamiento y cuánto vapor necesitamos. Así que esto se hace igual que en el procedimiento del ejercicio 11.17. Anotamos las corrientes que se pueden observar aquí en la imagen. Son cuatro corrientes, dos calientes y dos frías. Anotamos sus temperaturas de entrada y de salida que se pueden observar en los extremos y el flujo de calor de cada una de estas. Ahora, nosotros tenemos que corregir estos valores
aplicando la delta T mínima planteada en el ejercicio. Entonces, para recorregir los valores de la temperatura, lo que se hace es, en el caso de las corrientes calientes, este es otro método aparte del que vimos en el 11.17, que son equivalentes y se podría utilizar cualquiera de los dos, que es en las corrientes calientes restar el delta T mínimo dividido para 2, es decir, 180 menos 10 dividido entre 2, que sería menos 5. Y en el caso de las corrientes frías, viene a ser nuestro valor original de la temperatura más el delta T mínimo dividido entre 2, es decir, 60 más 10 dividido entre 2, queda 65. Con nuestras temperaturas corregidas, lo que vamos a hacer es ordenar esta sección de aquí de mayor a menor, sin tomar en cuenta los números que se repiten más de una vez. Ya, las ordenamos. Y con estos datos ordenados vamos a plantear los intervalos. Estos dos primeros números corresponderían o constituirían, perdón, el intervalo 1. Los dos números siguientes el intervalo 2 y así sucesivamente. Estos intervalos se encuentran planteados en forma horizontal a la derecha. Y bueno, van desde una temperatura de entrada hasta una temperatura de salida. Ya. Y lo siguiente que hacemos es identificar dentro de qué corrientes se encuentran nuestros intervalos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la comparación entre el intervalo 1 y la corriente 3. Entonces, por ejemplo, nuestra corriente 3 viene a ser 1, 2, 3, la cold 1, cuyo intervalo va desde 65 hasta 225. Entonces, sabemos que va a ir subiendo. Entonces, va a llegar hasta 65, 100, 180, 185, que es lo que tenemos aquí, y llega hasta 225. Por lo tanto, sabemos que este intervalo está dentro del intervalo de la Colt 1. Y por lo tanto, como esta corriente contiene el primer intervalo, nosotros lo escribimos. Y asimismo hacemos con las otras. Tenemos que hacer una comparativa de este intervalo se encuentra dentro de esta corriente, este intervalo se encuentra dentro de esta corriente y así sucesivamente. Para facilitar el proceso podríamos guiarnos netamente en los extremos. Podríamos ver si es que los extremos son más bajos en relación al valor más alto de el intervalo de nuestra corriente. Por ejemplo, esta que es 225, en este caso ni siquiera llega hasta 225. Asimismo, esta tampoco llega a 225 y esta tampoco llega a 225, por lo tanto se pueden descartar. Y la única que llega hasta 225 es la 3 y parte de un número más bajo en relación al valor más bajo del intervalo 1. Y bueno, se puede ir haciendo como estas comparaciones. Y anotamos las corrientes que contienen a cada uno de estos intervalos, que son las que se ven aquí. Sacamos un delta de temperatura en relación a las temperaturas de entrada y salida de nuestros intervalos. Y como ya identificamos las corrientes que contienen a nuestros intervalos, podemos sacar la diferencia entre los flujos de las corrientes calientes y los flujos de calor de las corrientes frías, tomando solamente en cuenta las corrientes señaladas en cada caso. Por ejemplo, aquí sería netamente, como era la corriente fría 1, sería simplemente el valor de menos el C de la corriente cold 1. Es decir, sería netamente este menos 30. ¿Ya? Aquí se operaría entre las corrientes 3 y 4, es decir, entre las dos frías, y solamente se la sumaría el 30 más el 22, y bueno, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora se debe sacar la entalpía. La entalpía se saca multiplicando nuestro delta T por la operación entre nuestros flujos de calor. Obtenemos este valor de aquí, y con este valor, o bueno, con estos valores vamos a hacer la cascada. Y partimos de un exceso de calor de 0, y bueno, vamos operando sumando el 0 más el menos 1200, menos 1200, menos 520, menos 1720, menos 640 y bueno, así sucesivamente. Hasta identificar el valor más bajo, bueno, el valor más negativo en este caso, que es el menos 2360, que va a ser nuestro punto de partida nuevamente, pero con signo positivo. Ya. Y nuevamente vamos operando, así como antes, hasta encontrar el 0, que viene a ser nuestro pinch, que quiere decir que hemos acabado con el procedimiento. Y el valor en el extremo de arriba viene a ser la cantidad de calor que nosotros debemos proporcionar al sistema, es decir, es nuestra mer caliente.
Y la parte de abajo es la cantidad de calor que nosotros debemos retirar del sistema, es decir, es nuestra mer fría. Y por lo tanto, con estos valores vamos a poder averiguar la cantidad de agua y la cantidad de vapor que se debe utilizar para sacar el costo de las utilidades. Así que anotamos estos valores en la parte de abajo, al lado de cada una de las utilidades que se debe utilizar, los 2360 en relación al vapor y los 1860 en relación al agua, que va a ser la que va a enfriar. Ya, ahora nosotros contamos con el calor que queremos que se retire o se adicione. Ahora necesitamos identificar los flujos máxicos. En el caso del agua, se hace con la fórmula de el calor es igual al flujo másico por el Cp por la variación de temperatura, que es lo que estamos despejando aquí. Esto, ya. Entonces, si nosotros podemos ver las celdas, entonces tenemos flujo másico, sería despejando esta fórmula, es igual al calor que se necesita quitar dividido para la variación de temperatura que nos daban, este dato nos lo daban en el ejercicio, aquí está para el agua, de 80 hasta menos 30, que, bueno, está en una de las tablas de aquí, lo planteamos, the cooling water, si nos lo daban en el ejercicio, 80 hasta menos 30, ajá, aquí está, vamos a poner eso para que no salga en la celda, este de aquí, 80 hasta menos 30, hasta 30, perdón. Ya, y también contamos con el CP del agua, que se encuentra igual en la tabla de los datos, que resume lo que nos proporcionaba el ejercicio. Y bueno, aquí estamos despejando entonces la fórmula para calcular el flujo másico del agua. Ahora, este flujo másico nosotros lo obtendríamos en kilogramos por segundo. Para que nos salga en kilogramos por hora estamos añadiendo la multiplicación de los 3600, que viene a ser la cantidad de segundos que están presentes en una hora. Ya, asimismo, vamos a sacar el flujo másico del vapor, pero en este caso nosotros utilizamos la fórmula de que el flujo del vapor viene a ser igual a la energía que se necesita transferir, que son estos 2360, ajá, ay, aquí, dividido, ay, aquí los 2360, esto dividido para la entalpía de vaporización, que nosotros la teníamos. Ay, ay, con las celdas. Nosotros la teníamos por acá. Ajá. Como estamos utilizando el HP Steam, aquí tenemos la entalpía de vaporización, que es de 1676. ¿Ya? Y de igual manera multiplicamos por 3600 para que nos salga el flujo en kilogramos por hora. Ya. Ahora, para saber cuántos kilogramos se necesitan al año, se multiplica por las horas de funcionamiento al año. No, perdón. Antes de eso, lo que nosotros debemos hacer es multiplicar. Ajá, sí, perdón, sí, ajá. Por las horas de funcionamiento al año, ¿ya? Y luego sacamos el costo del servicio anual. Lo hacemos porque ya sabemos los kilogramos que se van a necesitar al año. Ahora nos dirigimos a los datos que nos daba el ejercicio em, de cuánto cuestan nuestras utilidades, es decir, tanto el agua de enfriamiento como el vapor de calentamiento, que son los que se encuentran aquí, son los dólares por cada uno de los kilogramos. Entonces tenemos el de HP Steam y el de Cooling Water. Y multiplicamos entonces los valores que conseguimos de los kilogramos que se necesitan anualmente por nuestros costos anuales y obtendríamos, sumando estas dos cantidades, el total que se gasta en utilidades al año. Entonces, tenemos el 50% de esta parte del ejercicio realizado. Ya. Ahora, finalmente, lo que nosotros debemos calcular es el costo de los equipos. Este tipo de costos vienen a ser costos fijos. Ya. Y para eso, vamos otra vez a verificar el gráfico que se nos da y vemos cuántos equipos se está ocupando. Aquí entonces tenemos 1,
dos, tres, cuatro equipos que permiten intercambiar calor entre corrientes, pero también se tiene que tomar en cuenta que hay equipos, cinco, seis y siete, que hacen que la corriente se caliente, dentro de una misma corriente hay un aumento de temperatura o una determinada corriente se enfríe. Así que en total estamos trabajando con siete equipos o siete intercambiadores de calor. Ya. Que son el número que se anota aquí, y también se escribe el calor que está proporcionado por cada uno o bueno, el calor que se necesita ceder en cada una de las corrientes que se está cediendo, que se está ganando, o que están proporcionando cada uno de estos equipos, o que está sustrayendo cada uno de estos equipos. Entonces, bueno, eso también se encuentra indicado en el gráfico. Ya, asimismo como las temperaturas. Ya. Pero lo que nosotros buscamos aquí es sacar el área de cada uno de los equipos. Ya. Para sacar el área, ¿por qué necesitamos sacar el área? Porque la fórmula de costo del equipo que nos está dando está en función del área, así que necesitamos determinar esta. Ya, para sacar el área, recordemos que área es igual a esta fórmula de aquí, calor sobre este coeficiente de transferencia de calor que se define en el ejercicio como 1, y esto multiplicado por la variación de temperaturas media logarítmica. Así que se debe determinar este valor para cada uno de los casos. Y para que esto sea más fácil, entonces lo que hacemos es sacar el delta T1 aquí, el delta T2 aquí, y aquí operar entre estos para sacar la variación de la temperatura media logarítmica. Para demostrar el proceso lo vamos a hacer con el intercambiador 1, que es esto de aquí. Vamos a trabajar con esta parte y mejor señalemos el otro color porque esto se confunde mucho con el propio color de la... No se ve nada. Ahí. Ya bueno, ahí se queda. Ya. Y nosotros, ya, en este caso voy a mover un poco más la imagen de acá para que se pueda observar. Ya, listo. Entonces, para sacar la delta T1 vamos a operar entre las temperaturas de entrada entre las corrientes donde se está transfiriendo calor. Es decir, estoy trabajando con esta corriente. No, voy a utilizar el amarillo porque no se ve. Esta corriente y esta corriente de aquí. Entonces voy a operar entre las temperaturas de entrada antes del pinch. Es 380 y el 163,3. ¿Qué es lo que se puede observar aquí? Aquí. Ya, ahí se puede observar. 180 menos 163,3. Ya, asimismo, para el delta T2, operamos entre las temperaturas que están después del pinch, es decir, entre este 150 y el 160. Ya, que son lo que podemos ver aquí. Sacadas estas, delta T1 y delta T2, aplicamos la fórmula que se puede ver acá, la diferencia de temperaturas media logarítmica, obtenemos este dato, reemplazamos aquí por el área de los equipos, ya U ya nos daban el valor, y el calor se encuentra proporcionado por la imagen, y sacamos el área de los equipos. Este procedimiento se repite para todos los intercambiadores, y con esto determinamos el costo fijo, reemplazando el valor del área en la fórmula que se nos daba. Ya. Ahora, con estos, la suma de estos nos da el costo total, pero necesitamos que este costo total sea anualizado. Así que para eso, ya. Para eso voy a mover un momento la imagen otra vez. Ya. Vamos a multiplicar este valor que nosotros obtuvimos, el total, por un valor que se obtuvo previamente, que es este de aquí, que se obtiene a partir
de la inversión mínima establecida, que también es un valor que se nos da en el ejercicio. A partir de esto, nosotros calculamos este valor de aquí, que es el factor de recuperación de capital. El factor de recuperación de capital es cuánto se debe pagar anualmente para recuperar una inversión. Y se obtiene con la fórmula, bueno, se puede ver ahí en la celda, pero a ver, lo voy a insertar como, bueno, ya lo digo. Es FRC viene a ser igual a IM entre uno menos uno menos IM. Bueno, no se aprecia bien, pero bueno, la fórmula es, la voy a decir así nomás, igual se puede ver en relación a lo que está en la celda. Es IM entre uno menos uno más IM, todo esto elevado a la n, que es n, es, bueno, ahí se lo está reemplazando, bueno, a la menos n, este valor de aquí, este, que está escrito, bueno, ahí directamente como -10, es, en la fórmula, esto se encuentra como n, y es la vida de los equipos. Y generalmente a este valor se lo suele reemplazar por 10 cuando no se especifica otro valor en el ejercicio. Así que bueno, empleamos esta fórmula en relación a la inversión mínima dada por el ejercicio y así obtenemos el factor, aquí, el factor de recuperación capital. Ya. Y este valor lo vamos a multiplicar con nuestro total hallado para encontrar el total anualizado. ¿Ya? Y ahí ya estamos obteniendo costo de los equipos y el costo de las utilidades. Costo de las utilidades. Para saber entonces cuánto cuesta en total la red de calor, se suman estos dos que están contenidos en esta tabla y encontramos el total de esta red de intercambio de calor. Este mismo procedimiento se vuelve a repetir para la parte 2, para la red de intercambio 2 y para la red de intercambio 3. Y simplemente debemos comparar los valores. Entonces aquí obtenemos 193.710. Aquí obtenemos 22.393. Este valor salió significativamente mayor en relación al de arriba, que tiene sentido porque esta red de intercambio de calor es mucho más grande. Ya, de hecho la de abajo cuenta con dos intercambiadores de calor. Y esta es de 308.854. Entonces, la más económica, estoy, a ver, tengo un error en la comparación de los precios. Aquí teníamos 308.854, 333.796 y aquí tenemos 234.435. Entonces, la más económica es nuestra red uno, la de 308.854. Y bueno, esta sería la resolución de los 5 ejercicios.